Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Hola a todos, gracias por estar con nosotros en Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Hola, Dr. Lyman. Hola, dice el Dr. Lyman. Ahora, en nuestro programa cada vez intentamos tratar un tema del mundo infinito de la sabiduría de la Kabbalah y para que pueda tocar el corazón de los que están interesados en esta sabiduría. Usted, Dr. Lyman, es muy conocido, tiene estudiantes por todo el mundo, pero para empezar nuestra conversación, quiero llevarle muchos años atrás, a ese primer momento en el que usted encontró a su maestro, el Rabash Baruch Shalom Alevi Ashlag, hijo de Bala Sulam, el dueño de la escalera. Y queremos saber qué sintió usted cuando se encontró con él por primera vez. ¿Sintió que era un cabalista? Doctor Lyman, yo no conocía realmente lo que era la Kabbalah o lo que era un cabalista. Yo solo quería saber, no sabía lo que era alcanzar. Yo provenía del ámbito de la ciencia, de la universidad, etc. Y yo tenía un deseo de conocimiento, cómo funciona el mundo, cómo gira, qué leyes operan en él, cosas que no entendemos y que vemos claramente que no entendemos cómo funciona el mundo. Yo quería construir mi cerebro. No estaba pensando en absoluto en el corazón. Y eso es lo que empecé a escuchar. Entonces mi escucha era un poco distorsionada, un poco inclinada hacia un lado, porque era eso lo que buscaba. Y las palabras que iban dirigidas al corazón, las que se supone que tenían que llegar a mi corazón, no las escuchaba. Esas palabras de fe, emoción, acercar los corazones, relaciones entre las personas. Yo no entendía por qué decían esas cosas. ¿Para qué las decían? ¿Eso es la sabiduría de la Kabbalah y de eso trata? Yo estaba buscando sabiduría, conocimiento. Y pasó algún tiempo hasta que me di cuenta que lo que tienes que corregir es el corazón. Que todos los preceptos de la Torá, aunque parezca que son algo que se nos da para realizar, son algo para corregir el corazón. Y eso es algo de lo que me di cuenta más adelante. Al principio no escuchaba, no estaba receptivo a esto. Cuando empecé a entender a través de la mente, a través del intelecto, mi actitud hacia la sabiduría de la Kabbalah cambió y vi que era la sabiduría del corazón. Y pasaron años hasta que comprendí y construí hasta que me probé a mí mismo que lo que tenía que corregir era el corazón. Y era difícil. Yo diría que incluso hasta el día de hoy es difícil. Soy muy intelectual. Oren, ¿qué sentía usted junto a su maestro, el Rabash, en comparación con otras personas?
Dr. Lyman, Rabash era como un monstruo, como una montaña. En todo lo había todo, en él lo había todo. Y ya estaba preparado, no estaba en proceso, ni en medio de dudas, ni transformaciones, no. Para él, la sabiduría de la Kabbalah, alcanzar al Creador, conectar con el Creador, todo eso existía en él, como algo ya existente. Es como si allí hubiera estado desde el principio y para siempre, todo eso dentro de él. Entonces, no puedo decirlo, pero me da la sensación, es algo que no puedes captar, agarrar lo perfecto y completo que es Rabash y cómo alcanzaba todas estas cosas. Entonces, para mí era difícil entender lo que decía, porque era la Torah de la verdad. Esto y esto es lo que necesitas hacer. Y de acuerdo con eso, alcanzarás, comprenderás, sentirás. No era fácil. No era fácil. Y de nuevo, pasó mucho tiempo hasta que entendí que todo esto tenía que llegar a mi corazón y pasar a través de él y no a través de mi mente. ¿Qué se puede hacer? Todo el mundo tiene su propio camino. Oren, ¿qué significa ser un cabalista? Dr. Lightman, ser un cabalista significa alcanzar una educación interna, una corrección interna de tus deseos, tus cualidades, tus pensamientos, que todos ellos estén dirigidos hacia alcanzar al Creador, hacia la identificación con Él. Y en la medida en que uno se identifique con Él, la persona empieza a recibir las cualidades del Creador y en esas cualidades están el amor, la conexión, todas esas cosas que pertenecen al Creador y no están en nuestro mundo. Oren, ¿cómo podría usted dibujar esa imagen llamada cabalista? ¿Cómo se la dibuja usted, esa imagen? Dr. Lyman, un cabalista es aquel que aspira todo el tiempo a ser como el Creador, a volverse como Él. Alguien que quiere verse a sí mismo en las mismas cualidades que el Creador, como un niño que mira a su padre y quiere ser como Él. Entonces, alguien que aprende del Creador, ese es llamado un cabalista. Oren, ¿qué es lo que separa a un cabalista de una persona? Dr. Lyman, una persona normal y corriente no desea esto, vive en su intelecto. Pero un cabalista es alguien que entiende que solo por medio de cambiar sus cualidades internas, el resultado de ese cambio, de acuerdo con esas cualidades que tiene, el cambio en esas cualidades, puede entender lo que es el Creador, alcanzarlo y entender cuánta distancia los separa y cambiar en consonancia para poder alcanzarlo. Oren, ¿dónde está la línea que separa una persona normal y corriente de un cabalista? Dr. Lyman, toda persona quiere saber para qué vive, cómo vivir de forma más cómoda, cómo conocer mejor el mundo en el que vive. Si seguir sus cualidades, sus sentidos corpóreos, el olfato, el gusto, el tacto. Y también necesita la sabiduría de este mundo para poder ver mejor este mundo y tener éxito en él. Mientras que un cabalista
tiene distintos objetivos y distintos medios. Él quiere alcanzar este mundo, comprenderlo en la forma que el Creador lo hace, en la forma que el Creador comprende toda la realidad. Y para eso necesita las mismas cualidades que el Creador para poder adherirse a Él y llegar a ser como Él. Y eso es una gran diferencia entre un cabalista y una persona ordinaria. Oren, ¿qué significa adquirir las cualidades del Creador? Porque usted ha dicho que eso es lo que hace el cabalista. Dr. Lightman, adquirir las cualidades del Creador significa que el Creador es enteramente la fuerza del otorgamiento, la fuerza de conexión, de amor. Entonces, alguien que acepta ese tipo de meta, es decir, alcanzar ese amor, conexión, otorgamiento, él obtiene entonces esas cualidades del Creador y entonces se le llama cabalista. Bueno, quiero que me lleve a ese momento en el que el estatus de la persona cambia. Hasta ahora no era un cabalista y ahora sí lo es. ¿Cuál es esa transición? ¿Qué ocurre en ese punto de transición? Dr. Lightman, cada uno de nosotros tiene cualidades y la persona que quiere ser cabalista tiene que cambiar sus cualidades para poder vivir en el Creador. ¿Cómo? Dice Oren. Dr. Lightman, él siente lo diferente que es del Creador. Tiene que dibujarse a sí mismo los cambios que tiene que atravesar para llegar a ser como el Creador. Oren, si una persona tiene éxito, en el momento en el que llega a ser como el Creador, ¿qué siente? ¿Qué se abre ante él? Dr. Lightman, una percepción de lo que llamamos el mundo superior. El mundo superior es un mundo de otorgamiento, de dar, de conexión, de amor. Es un mundo opuesto al nuestro. Son cualidades opuestas a las que tenemos aquí. Y desde ese momento es llamado cabalista. Oren, ¿cómo se sabe que se convierte en cabalista, que él ya resuena? ¿Cuál es el indicativo? Dr. Lightman, él lo sabe de acuerdo con lo que descubre, que esas cualidades del otorgamiento que quiere alcanzar, que quiere anular su ego y quiere conectarse con los demás. En este caso, un grupo de 10 frente al cual él se anula y quiere conectarse con ellos en todo lo que pueda, en corazón y alma. En esa inclinación, en esa tendencia hacia los demás, empieza a sentir esas cualidades que comienzan a revelarse en él, ese amor y conexión. Y empieza a sentir cualidades superiores, esas cualidades superiores. Y así es como descubre las cualidades del Creador. Y de ese modo llega a la comprensión de lo que significa ser como el Creador. Oren, normalmente cuando escuchamos este concepto de cabalista, pensamos en alguien que está constantemente leyendo libros antiguos, que escribe encantamientos, que da bendiciones. ¿Es así como es un cabalista? Dr. Lightman, que lee libros todo el tiempo es cierto, pero no es esa su ocupación, por así decirlo. Eso es un medio, porque a través de esos textos puede entrar cada vez más en las cualidades del Creador,
comprenderlas y después estabilizarse a sí mismo y entenderlas. Y de esa forma es como descubre al Creador en él. Oren, ¿qué ocurre con los distintos amuletos, encantamientos? Doctor Lehman, no, eso no pertenece a la sabiduría de la Kabbalah. Eso son cosas que la gente se inventó y no tiene nada que ver con la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah significa que yo adquiero la cualidad del amor, la conexión, todo eso que es opuesto a nuestro ego. Y en esas cualidades empiezo a sentir lo que significa tener una forma opuesta, una naturaleza opuesta a la que me dieron cuando nací. Y esa naturaleza opuesta es el amor y el altruismo y el otorgamiento. Oren, ¿cómo se puede decir quién es un cabalista? Doctor Lyman, no se puede decir. Porque estas cosas no están reveladas, no son obvias. Oren, ¿son cosas ocultas? Doctor Lyman, sí. Oren, ¿entonces no puedes verlos a simple vista? No puedes, dice el doctor Lyman. Oren, pero ¿cómo es el cabalista en el día a día? ¿Es como un monje? ¿Está desconectado del mundo? Doctor Lyman, no. Él trabaja, si todavía no está jubilado, retirado. Tiene que ganarse la vida como cualquier otra persona en este mundo. Oren, entonces, ¿cuándo tiene tiempo para ser cabalista si tiene que ir a trabajar? Doctor Lyman, cuando no está en el trabajo. ¿Cuál es el problema? Él tiene que tener una sensación constante a cada momento de querer ser como el Creador, cómo llegar a amar a los demás. Oren, ¿ese es el pensamiento que constantemente tiene en su cabeza todo el tiempo? Doctor Lyman, ¿sí? Oren, ¿qué es lo que hace único el enfoque del cabalista hacia la vida? Doctor Lyman, que quiere llegar a amar el mundo. Oren, eso es algo grande. Doctor Lyman, sí, lo es. Pero no es algo que es como la gente se lo imagina. Oren, entonces, ¿qué significa amar el mundo? Doctor Lyman, significa que el cabalista ama a todos y en todos quiere ver las cualidades del Creador y quiere abrazar a todos y quiere llevar a todos en su abrazo al estado más elevado, donde todos se sienten unos a otros y sienten que el Creador está entre ellos. Oren, ¿qué es lo que disfruta un cabalista? Doctor Lyman, la irrupción del amor en el mundo. Oren, ¿y qué es lo que hace sufrir a un cabalista? Doctor Lyman, sufre porque la gente no puede avanzar, porque ve que no pueden ser capaces de otorgar al Creador, o que pueden hacerlo, pero que por alguna razón no lo hacen. Oren, ¿solo las personas especiales pueden llegar a ser cabalistas? Doctor Lehman, no, en absoluto. No es que la gente única y especial lleguen a ser cabalistas o puedan serlo, pero hay gente que están más cerca de alcanzar al Creador y otros que están más lejos. Pero al final todos avanzaremos y todos llegarán a eso, como está escrito. Todos me conocerán, desde el más grande al más pequeño. Oren, ¿cualidades especiales para ser cabalista? Doctor Lyman, no. Solo el punto en el corazón. Es decir,
un pequeño deseo muy interno, muy profundo, escondido ahí profundamente entre nuestros deseos, porque está ahí escondido de nosotros y queremos revelarlo. Y de alguna forma ese deseo se despierta, se revela en la persona y en él sentimos la revelación del Creador. Oren, si yo empiezo a interesarme en la sabiduría de la Kabbalah, ¿cómo yo sé si puedo ser un cabalista o no? Dr. Lyman, no se puede saber. Bueno, Oren dice, ¿qué fuerzas tiene un cabalista entonces? Dr. Lyman, el deseo de recibir que existe en él, al igual que en cualquier otra criatura o persona, y el deseo de otorgar que él desarrolla con la sabiduría de la Kabbalah es una fuerza que viene desde arriba y que le da la capacidad de otorgar. ¿Qué es eso? Es sentir el dolor de los demás, es poder salir de su propio cuerpo y empezar a sentir los deseos de otros, los pensamientos de otros. Oren, ¿qué habilidades tienen los cabalistas que otros no tienen? ¿Qué pueden hacer que otros no? Dr. Lyman, el cabalista puede realizar acciones en contra de su ego. Oren, ¿el cabalista está en contacto con el Creador? Dr. Lyman, en la medida en que está por encima del Creador, sí, está en contacto con él. Oren, ¿y cómo se comunican? Dr. Lyman, de acuerdo con la equivalencia de forma que existe en el Creador, y en el cabalista existe la misma forma de otorgamiento. Oren, ¿cuál es el rol del cabalista en el mundo? Dr. Lyman, traer más fuerza de conexión y amor al mundo y hacer que la gente corriente anhele, se dirija hacia el Creador. Oren, un cabalista... Está escrito en la Biblia acerca de profetas, de los jueces. ¿Es alguien que guía a la nación así? Dr. Lyman, algo así. Oren, ¿puede darme una definición de lo que es un cabalista? Dr. Lyman, un cabalista es una persona que realiza distintas acciones especiales por medio de las cuales se acerca a la misma forma del Creador. Forma quiere decir que en la persona existe el deseo de recibir y ella, la persona, crea por encima de eso un deseo de otorgar. Oren, ¿de dónde viene la palabra cabalista, mekubal en hebreo? Oren, viene de la palabra Kabbalah, recibir. Es decir, recibir para poder volverte como el Creador. Y ese es llamado cabalista. Oren. ¿Cuáles son los planes más importantes? Dr. Lyman, depende del criterio. La cadena de cabalistas más importantes, si podemos destacarla, mencionarla. Dr. Lyman dice, hubo muchos cabalistas, depende si empezamos desde Adán o desde dónde. También hubo muchos en el tiempo del Tanaj, Gemara, y todos ellos eran cabalistas. ¿Los conocemos? Hasta ahora. Oren, ¿cómo se vuelve una persona cabalista? Dr. Lyman, cabalista es una persona que adquiere la cualidad de otorgamiento por encima de la cualidad de recepción que tiene por naturaleza. Y
esa persona ya adquiere un tzimtzum, restricción, pantalla, orjoser, luz retornante, una serie de cosas que trabaja con ellas y le permiten trabajar con su deseo de recibir de la forma correcta, con la intención de dar, de otorgar. Oren, ¿cuánto tiempo pasa hasta que uno se vuelve cabalista, desde que empieza a estudiar? Depende en cada persona. Oren, ¿cómo es el camino así para cada persona? Doctor Lyman, depende de cada persona. Si tú estás en una sociedad, si estás incluido en el grupo correcto, tal como escribe Bala Sulam en el artículo La Libertad y en Matan Torah, si tú te incluyes, te integras en esas personas que también desean ser cabalistas, entonces podrás avanzar. Oren, ¿y tendré que renunciar a algo para ser cabalista? Doctor Lyman, tienes que renunciar, hacer concesiones, pero es como en todo en la vida. Tal como ocurre con otras cosas, tienes que hacer esa meta más importante que otras. Oren, ¿qué adquiero yo convirtiéndome en cabalista? Doctor Lyman, lo que ganas y adquieres es amor. Empiezas a amar a los demás y a través de ellos alcanzas el amor al prójimo y a través de ese amor al prójimo llegas al amor al Creador y a través de eso adquieres la misma cualidad que Él tiene. Oren, por desgracia nuestro tiempo se termina. Usted ha explicado muchas cosas de lo que significa ser cabalista. ¿Qué me desea usted en mi desarrollo espiritual con respecto a este concepto de ser cabalista? Doctor Lyman, yo deseo que todo el que me escucha, que sepan que el cabalista, ser cabalista es un grado que está frente a todos nosotros, está ante todos nosotros y que podemos alcanzarlo. Y todas las opciones se abren ante nosotros. Entonces, como está escrito, se puede ver desde un confín al otro del mundo. Y nada está oculto a Él. Todo está revelado. Y puede ver cuál es el sentido de la vida y qué tipo de vida merece la pena vivir. Y todo merece la pena para él. Oren, muchas gracias, Dr. Lightman. Buena suerte a todos, dice el Dr. Lightman. Gracias por estar con nosotros. Os deseamos lo mejor. Hasta la próxima.